Espere en nuestro próximo programa de Los Guardianes. Un delincuente que desde las cárceles extorsiona a comerciantes, ganaderos y agricultores en el departamento del Meta es el dolor de cabeza de las autoridades. Domingo 20 de noviembre a las 8 de la noche acá en el canal Red Más. Buenas tardes, gracias por estar nuevamente acá en Los Guardianes. Hoy les traemos una historia desde el departamento del Meta para conocer el trabajo del Gaula Militar contra las organizaciones delincuenciales que se dedican a la extorsión. Quédese con esta historia en Los Guardianes. Le voy a hacer una pregunta, aparte de los dos que estamos hablando ahí, ¿quién más escucha esta conversación? Ninguno más, estoy sola en el momento en el negocio porque no han llegado las muchachas. Audios como este tienen atemorizada a la población en el departamento del Meta. Lo único que le pido es mucha prudencia y mucha reserva. Después de la advertencia, viene la amenaza por parte del delincuente. Porque no me gustan ni los sapos, ni los informantes, ni mucho menos los comentarios. Somos la guerrilla de la FARC, las personas que tenemos el mando y el control de aquí el departamento del Meta, en especial acá en San Martín. En el siguiente caso, el victimario asegura tener pleno control y vigilancia sobre la víctima, que esta vez es una comerciante de la ciudad de Villavicencio. Bueno, escúcheme bien. Acá la primera pregunta que me hace el Estado Central que le emita es que si usted se puede apartar de segunda o tercera persona y responda con transparencia y claridad. Esa es la confianza que se le va a brindar desde el principio. Aparte de usted y yo, ¿qué más escucha la conversación? Yo ahorita estoy acá en el negocio, pero estoy... Sí, nosotros sabemos que está ahí porque los muchachos acá la tienen ahí directamente usada, pero ellos nunca me la van a tratar, ¿sí me entienden? Ni a faltarme Sí, de yo respeto, estoy acá ¿correcto? con mi señora que me ayuda. Claro, pero la señora no tiene que saber acá las cosas. Escúcheme bien, déjela a ella ahí encargada y hágase usted la parte de atrás directamente del negocio, ¿me entiende? Bueno, ya voy para el baño. Bueno, Entonces... para el baño. Escúcheme bien, señorita, si la señora escuchó, no me diga mentira porque los muchachos me dijeron de que la señora estaba pegada ahí al celular, ¿correcto? Para que sepa que la tengo monitoreada. En las intimidaciones, los delincuentes aseguran ser parte de las disidencias de las FARC, del Clan del Golfo, del ELN y en ocasiones hasta se atreven a decir que pertenecen a los 3 grupos al margen de la ley. Defenderemos la región del Ariari, ladrones, viciosos y jíbaros. Para conocer la realidad de lo que sucede en la parte rural del departamento, llegamos hasta el municipio de Granada, a 80 kilómetros de la capital, Villavicencio, una tierra próspera en donde la zozobra tiene en vilo a uno de los sectores económicos más importantes del país. ¿Ha conocido, digamos, temas de extorsión contra ganaderos? Sí, por supuesto, eso está a la orden del día. El señor Carlos Longas es el director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos del Ariari. Mientras recorre las instalaciones del lugar en donde frecuentemente se realizan las subastas, admite que la situación no está fácil. Ya estamos hablando ahora de secuestro expreso. El secuestro expreso es que se han unido unas banditas de 8, 9, 10 delincuentes que han formado partes, unos dicen que del Golfo, otros de las disidencias de la FARC, pero son bandidos y gente muy peligrosa. ¿Han llegado a tener miedo ustedes por esa situación? Por supuesto, que miedo se siente, ¿no? Definitivamente la delincuencia en estos sectores, porque aquí hay mucha riqueza. Obviamente donde hay riqueza, donde hay agricultura, donde hay ganadería, siempre llega el bandido a buscar recursos, a buscar su financiamiento para seguir con este tema de la guerra. Entonces, pues sí hemos sentido miedo. El temor no es solo a ser víctimas del temible y despiadado delito de la extorsión, sino también a poner en riesgo la integridad de sus familiares. Les hacen bandas de 9, 10, 12 personas, llegan a un sector, fichan las personas y lo llaman o lo secuestran. Dicen que si usted no me paga la extorsión, que puede ser del orden de 50, 100, 150 millones de pesos, yo le mato a su mamá, le mato a sus hijos, a dónde están. Con el paso de los días, la preocupación crece entre comerciantes, ganaderos, empresarios y gente del común. Los delincuentes se atribuyen funciones de seguridad que no les corresponden. Usted entenderá y comprenderá que usted hace parte de la red del comercio. Y por ser parte de la red del comercio es solicitada por parte nuestra siempre en las zonas rurales.
y asistir a las reuniones. En este caso, como usted no conoce, pues yo entiendo y comprendo. Te voy a dialogar por este medio los puntos muy importantes que se trataron en la reunión y saber cuál es el acuerdo positivo que debe llegar con esta organización para que pueda elaborar, trabajar y transitar dignamente en la zona y no tener ninguna clase de facultad, ni problema, ni tropiezo con esta guerrilla, siempre y cuando usted cate nuestras órdenes en la zona. ¿Entendido? Sí, señor. Muy cerca de Granada, en el municipio de Fuente de Oro, la presión por la exigencia de dinero no es menor. ¿Cómo se está dando ese tema de la extorsión? ¿Qué ha escuchado? Escucho, no, es que nos llaman a los teléfonos a pedirnos plata, eso es todo lo que pasa, así de sencillo. Es que llaman a pedir plata y a decir que tenemos que dar plata, pero pues en el caso de nosotros siempre hemos llamado al Gaula que nos digan que ese teléfono de dónde viene, pues no hemos dado plata por eso, pero esto aquí nos falta la extorsión. ¿Pero quién cree usted que son esas personas que están haciendo eso? Pues parte de la disidencia, que llaman la disidencia de la FARC, aquellos grupos que también pues, se han dedicado al narcotráfico también, hay que decirlo. Ellos son los que pues, le están poniendo el pecho a esto, a aburrir al ganadero, al agricultor, a llevársele el sudor de su frente, sus ganancias, sus utilidades que han tenido con tanto esfuerzo, porque hacer ganadería no es fácil y hacer agricultura tampoco, máximo en estos tiempos tan difíciles. ¿He conocido casos graves de personas que de pronto no hayan pagado y les haya pasado algo? Pues es que no es tanto que cuando uno no paga, pues lo uno siempre lo amenazan y el miedo de no pagar, hay que pagar, porque a todos nos da miedo no pagar. Que yo sepa si que han matado a un amigo por eso, no lo tengo. Pero se oyen comentarios que le han quitado plata a la gente y han tenido que pagar para evitar que los maten. Venimos de pasar una pandemia, donde el mundo se paralizó, 2 paros casi de un mes que se hicieron, mes y medio que también colapsó la economía de nuestro país. Entonces, y fuera de eso, esa guerra que hay en Ucrania con Rusia, pues usted se podrá imaginar los insumos, los costos que están tan difíciles, tan duros, que finalmente se le han trasladado al consumidor. Entonces, hacer ganadería, hacer agricultura no está nada fácil, y más encima con este tipo de delincuencia y estos bandidos que día tras día están acechando al empresario, al agricultor y al ganadero. Pero en el Meta se está enfrentando la amenaza. Ganaderos, comerciantes y ciudadanos le están haciendo frente a la situación y de la mano del Gaula Militar le han dado golpes contundentes a las estructuras delincuenciales que amenazan a la población. El delito de extorsión es un delito que está en constante cambio, se está reinventando, se está regenerando día a día y pues estamos combatiendo ese flagelo de la extorsión. Están, digamos, realmente organizadas las bandas que están afectando a la población acá en Villavicencio, o mucha gente se está haciendo pasar por grupos al margen de la ley para aprovecharse de la inocencia de las personas. Bueno, afortunadamente tenemos que si hablamos cuantitativamente, creería yo que un 70% de las llamadas extorsivas que están siendo víctimas los ciudadanos de ese departamento, estamos hablando de delincuencia tipo carcelaria. Uno de esos delincuentes identificado es alias Juanito. Ya regresamos. En el departamento del Meta, en el oriente de Colombia, la extorsión no da tregua y las autoridades le hacen frente a los delincuentes. Observen este video. Un hombre se acerca sigilosamente a un establecimiento comercial en la ciudad de Villavicencio y cuando está justo al frente de las vitrinas, dispara en 2 ocasiones y huye. Una mujer vendedora ambulante que está frente al negocio entra en pánico ante las detonaciones y velozmente se retira del lugar. En las vitrinas quedan las pruebas de la forma como están actuando los delincuentes. Bueno, de hecho, el victimario siempre busca, como usted dice, intimidar a la persona, que la persona entre en crisis, que la persona dude de sí misma, dude de su seguridad. Muchas veces esos victimarios se hacen pasar por grupos armados organizados. A mediados de agosto de este año, seguimientos, labores de inteligencia y denuncias permitieron a las autoridades dar con el paradero de la Mona, John y alias Gemelo, quienes actuaban bajo las órdenes de un temido y peligroso antisocial.
hay homicidios, hay llamadas, hay secuestros express, y tenemos identificado que esto nace en lo que ya denominé bandas y residuos de disidencias de las FARC y paramilitarismo, y muy claramente tengo que señalar a alias Juanito. Ya en septiembre de 2017, la operación Tormenta en el departamento del Meta había dado como resultado la captura de Juan Gabriel Poveda, alias Juanito, ese peligroso delincuente al que se refiere el secretario de gobierno del departamento. Un bandido que desde las cárceles de Colombia extorsiona. Y entonces aquí tenemos que hacer un pare y analizar cuál es la respuesta y cuál es la solución a esta problemática que vive el Meta y que sin duda viven muchos departamentos de Colombia. Alias Juanito fue recluido en una cárcel en el departamento de Boyacá y hoy enfrenta procesos por varios delitos. Sin embargo, sigue siendo un dolor de cabeza para los habitantes del oriente del país. Alias Juanito tiene azotado con su hermano en extorsión a la zona de San Martín y todo el Ariari, una de las zonas más productivas de este país en productos alimenticios. Y con el paso de los días, los golpes a las estructuras han sido contundentes. El Gaula del Ejército no da su brazo a torcer. Para el mayor Poveda, comandante del Gaula Militar en el departamento, la misión no está fácil, pero es un compromiso adquirido con la ciudadanía del Meta. Ese es un trabajo mancomunado que se ha venido trabajando con el Gaula Policía, donde se lleva un proceso investigativo, tratando de impactar y de afectar esas estructuras de ese sujeto alias Juanito, que pues, desde la cárcel aún mantiene flagelando a la población en este caso de Acacia, del sector de los carniceros. Pues quiero dar un parte de tranquilidad y de decirles que estamos trabajando en eso. El día anterior dimos 3 capturas de ese caso. Estamos pendientes, de hecho, para dar una captura en estos días que vienen. También se hizo por parte del Gaula Policía unas capturas en el sector de San Martín que van referente a este caso. Sabe que lograr el objetivo de liberar a la ciudadanía de estos delincuentes solo se logra con la unión de fuerzas entre pobladores y autoridades civiles y militares. Bueno, afortunadamente pues se ha logrado una sinergia operacional con las instituciones, con la Fiscalía General de la Nación, con el Gaula Policía. Hemos trabajado mancomunadamente, ha sido un trabajo articulado donde pues tratamos de potencializar las capacidades de cada unidad tiene. De hecho, hemos aumentado las cifras de capturas por el delito de extorsión. A la fecha llevamos 68 capturas por el delito de extorsión y 10 por el delito de secuestro en el Gaula Militar Meta. Uno de los últimos casos pasó hace pocos días. El hijo de esta mujer, a quien protegemos su identidad por seguridad, tuvo el susto de su vida. Un pelado con una muchacha le atravesó diciéndole que le había accidentado y lo cogieron a golpe. Un domingo en horas de la tarde salió de la casa en su moto y como cada 8 días tomó la ruta acostumbrada para llegar a Bogotá. Todo en su camino era normal y no sospechaba de los conductores que compartían la misma vía. Pocos minutos después de iniciar su recorrido, fue cerrado por otros motociclistas y ahí comenzó el martirio. Llegaron 5 motos y a cogerlo a golpe, que le habían accidentado y que le diera plata. Y así entonces ya el muchachito pues dijo, pues no me golpeen más, pero yo le doy esa plata en Villavo. Y ya el otro le cogió la moto y ya a él lo montaron en otra moto. Y entonces ya lo bajaron para Villavicencio, trayéndolo por la carretera vieja, ya amenazándolo con unos cuchillos al muchacho. El joven y su mamá empezaron a ser extorsionados a cambio de la devolución de su motocicleta. Bueno, esta situación se presentó en la vía Pipiral, cuando cinco motos encierran a una persona y pues le hacen el pare. Una de estas motos pues se cayó y pues le dicen a esa persona que fue gracias a él, que esa persona se accidentó, que la persona está mal, que tiene que repararle la moto, y pues ahí ya entra la astucia de estas personas, el enredo, como son varias personas, llegan y empiezan a hablar a la persona y pues la persona entra en desespero. Bueno, pero en las llamadas, ¿a usted qué le decían? En la llamada pues que le pagara, que mi hijo quedó, o sea, se comprometió con él de pagarle porque mi hijo le había accidentado. Entonces yo le dije, es usted el que me le golpeó al niño ayer y que me le robó la moto y me dijo que no lo amenazara. Le estaba exigiendo 2 millones de pesos por devolverle
La motocicleta. Pero si no le daba esa plata, entonces vendían la moto o se lo cogían, porque mi hijo le había accidentado supuestamente. ¿Usted en qué momento se da cuenta y cae en cuenta que esto era una extorsión? Porque es que no ve que mi hijo no le accidentó. Pero ella está segura de que tomó la mejor decisión. Haga lo que quiera, me dijeron, haga lo que quiera y ¿sabe qué? Chao. Cada ratico se despedían. Y al momentico otra vez, ¿no? Que la plata que querían para entregar la moto. Entonces ya yo me desesperé y busqué pues el Gaula del Ejército. A la víctima se entra el proceso de orientación, se le recibe la denuncia y pues se organiza el plan de entrega, que en este caso arrojó pues 2 capturas. Ellos no son pocos, son varios, entre muchachos, o sea, son jóvenes de 19 años hacia abajo y mujeres, niñas bonitas, que se ponen a eso. ¿Usted por qué tuvo el valor para denunciar? No, porque imagínese ver a mi hijo golpeado, ¿quién no va a denunciar? Y uno tiene que correr por los medios legales, o sea, que es denunciar y mirar a ver cómo ayudarlo, porque imagínense, si por eso es que se aumentan esas delincuencias, porque la gente no los denuncia. Hoy por estos hechos 2 delincuentes responden ante la justicia, pero esta es solo una de las modalidades delictivas que está combatiendo el Gaula Militar en el departamento del Meta. Ya regresamos. Espere nuestro próximo programa de Los Guardianes. Un delincuente que desde las cárceles extorsiona a comerciantes, ganaderos y agricultores en el departamento del Meta es el dolor de cabeza de las autoridades. Quédese con nosotros para ver un compromiso con el Meta. Las bandas criminales que delinquen en el departamento del Meta han sido objetivo de las autoridades en los últimos años. Este es el momento en que agentes especiales de la policía le informan a alias Carlos que está siendo capturado por el delito de extorsión. Este hombre recibía órdenes de alias Juanito, quien desde la cárcel le indicaba que si alguien no pagaba, tomara medidas como incendiar sus propiedades o intimidar con letreros amenazantes en las paredes de sus negocios. ¿Podemos hablar de zonas más vulnerables en este momento en todo el departamento? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos problemas serios en el municipio de Puerto Gaitán, en la zona rural que colinda con el departamento del Bichada y con el municipio de Mapiripán, que lleva al departamento del Guaviare. ¿Qué situación específica hay ahí? Gaitán está a orillas del río Manacacías, que lleva al río Meta. Ese río Meta lleva a los departamentos de Casanare, Bichada y a Venezuela. Y es una vía expedita por donde suceden cosas que los criminales utilizan. Y en la sabana de Puerto Gaitán, que linda con Bichada, y que se va hasta Mapiripán y llega al departamento del Guaviare, hay un corredor estratégico para el narcotráfico, donde ya hay presencia del ELN y disidencias de las FARC, haciendo de este negocio su articulador. Y entonces eso genera violencia. Entre delincuencia común, disidencias y grupos armados organizados se reparten el botín de la extorsión, mientras las autoridades los persiguen e intentan controlar. En contra de 4 presuntos integrantes de la comisión Aureliano Buendía de la estructura Jorge Briceño, perteneciente a las disidencias de la FARC que delinquen en el departamento del Meta. Estas personas serían los presuntos responsables de varias acciones de secuestro extorsivo ocurridas en el municipio de Villavicencio, San Juan de Arana, Acacías y La Macarena en el departamento del Meta, donde secuestraban personas y exigían altas sumas de dinero por su liberación. La semana inmediatamente anterior hubo capturas de la persona que asesinó a la testigo electoral en la segunda vuelta en Nueva Colombia. Hubo la captura de quien asesinó a un comerciante de una inspección de Granada Meta. Y hubo la captura de 6 integrantes, entre ellos 2 sicarios, de la banda de alias Juanito. El trabajo es permanente, el trabajo es constante, lo reconocemos, lo aplaudimos. Desde el Comité de Orden Público aprobamos recursos para entregar herramientas a Ejército y Policía, pero el trabajo debe continuar. Tenemos identificados también a quienes extorsionan. En límites con Guaviare se dio de baja a alias Picotón, que era un bandido de las FARC, que era quien lideraba toda la extorsión. Por todas estas situaciones, en la actualidad se adelantan intensas campañas para invitar a los pobladores a denunciar y combatir el delito. Hoy en Granada realizamos lo que fue la campaña que realizamos en toda la región,
la campaña contra la extorsión y el secuestro. Fuimos llevándole la información, el pequeño volante que entregamos a todos los comerciantes, a todos los ganaderos, a todo lo que tiene que ver parte de la economía de la región acá, invitándolos a que si reciben alguna llamada, algún volante, alguna situación especial referente a que les están pidiendo dinero, los invitamos a que denuncien a la línea a nivel nacional, la línea 147. Entonces pues tomen contacto con nosotros pues los direccionamos, verificamos el caso y de ahí dependiendo de lo que se obtenga comenzamos a trabajar, a realizar todo contra la extorsión. Todas las operaciones del Gaula requieren de minuciosidad y, por supuesto, de la colaboración de la ciudadanía. Efectivamente, sí, gracias a todo el trabajo que ha venido haciendo el Gaula, siempre logramos tener contacto ya con personas. Estos nos van informando, así sea sospechosos, nos van informando, mire esto, hemos logrado pues crear unos grupos ya de muy claramente personas serias con el cual de que en tiempo real nos están informando. Está pasando esta situación en este sector, ya sea en las diferentes trochas, ya sea en los diferentes corregimientos, municipios, y así logramos pues lógicamente que el objetivo del delincuente no se logre. Pero también nos hemos como espercudido de ese temor y hemos logrado que los ganaderos también entiendan que nosotros tenemos que aportarle también a la seguridad, ¿cómo? Trabajando de la mano con nuestro ejército de Colombia. Se le pide de pronto a la comunidad que crean en su ejército, crean en su policía y que entiendan un poco de que estos procesos investigativos, si bien son demorados, tratamos de que no se nos van a caer las capturas, porque hay que hacerlo metódicamente, hay que hacerlo muy bien, pues para llevar a buen recaudo a esas personas. ¿Cuál es, digamos, esa actitud que debe tener los comerciantes ganaderos como usted frente a este tipo de cosas? Unirnos, ser unidos, porque si no somos unidos no llegamos a nada. Nosotros siempre hemos de pensar en unirnos, poner, yo no sé, un sistema de radios, una cosa así, para que nos unamos y tengamos cómo cuidarnos entre todos. Y no ser egoístas con unos con los otros, todos preocuparnos por colaborarnos, si no llegamos a nada. Definitivamente esa es la mejor manera de trabajar, denunciando, colaborando, poniendo a nuestra disposición lo que necesiten nuestras fuerzas militares para que puedan cumplir con su tarea, porque lo contrario, esto es un gana-gana para todos. Entonces no dejarle solamente esa responsabilidad al ejército, sino que también es una responsabilidad nuestra cuidar nuestro territorio también. Porque a veces, como reza el refrán, del afán solo queda la fatiga, solo queda el cansancio. Entonces son procesos metodológicos sí un poco lentos, pero pues que nos dan resultados, que nos están arrojando que las personas queden en establecimiento penitenciario y no queden con libertad inmediata, no queden con casa por cárcel. Entonces pues son procesos que son robustos y pues que llevan tiempo, pero pues estamos trabajando en eso. Por eso las recomendaciones a toda la comunidad son: ser prudentes con los datos que se comparten en redes sociales. Sea cuidadoso con la información que entrega a los delincuentes y no pierda la calma. Prolongue la conversación, trate de grabarla e intente obtener datos de quien lo está llamando. Después de recibir llamadas extorsivas, comuníquese con el Gaula a los números gratuitos 147 o 165. No se comprometa a entregar dinero ni a conseguirlo. No haga ningún tipo de negociación. Mantenga la situación en confidencialidad y solo cuéntele a las autoridades. De esta manera, quienes decidan afectar a los pobladores del oriente colombiano no tendrán más opciones que desistir de sus nefastos planes delictivos y responder ante la justicia. Toda información que recibe el Gaula es fundamental para poner en buen recaudo a esos integrantes de bandas delincuenciales. Por eso la invitación es a denunciar. Y en 8 días, otra historia contada por los guardianes, porque recuerde que los guardianes siempre queremos ir más allá. Hasta pronto.